¿Cómo están? Diez minutos de análisis. Gracias de verdad por acompañarnos en esta tarde. Les había prometido el tema de Rocío Nale. Eso lo voy a manejar por la noche, si ustedes me lo permiten, porque quiero recabar un poco más de información. Ahorita quiero entrarle al tema del Vaticano nuevamente, si les parece bien. El cónclave, que es el rito solemne confidencial con el que se elige un nuevo papa. Su nombre viene del latín conclave, bajo llave, en referencia al aislamiento al que son sometidos los cardenales durante el proceso. La Capilla Sixtina, parte del Palacio Apostólico, se convirtió en un auténtico búnker en el que los cardenales buscan al futuro pontífice con total secretismo y privacidad, tanto que comunicarán al mundo exterior su decisión con el humo de una chimenea. La elección será a puerta cerrada con 133 cardenales electores que deben tener menos de 80 años hasta que algún nombre recabe una mayoría de dos tercios, es decir, al menos 89 votos. Entonces un humo blanco saldrá de la chimenea colocada en el capillo, en el tejado de la capilla. Por el momento, ¿no? Por el momento, no ha habido nada de ello. La primera votación fue negra, como se esperaba, el humo negro. Ha habido una intensa actividad debido a la coincidencia del cónclave con la celebración del jubileo. Y hay una expectación mundial, en definitiva, ¿no? Por el resultado final que tenga este cónclave. Incluso el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco, recordó que es inusual que en el primer día del cónclave se emita humo blanco, no es así, ¿no? Y dijo que le conviene más a México un papa, pues un papa, progresista, ¿no? En pocas palabras. Mire, a mí me parece que es un hecho que Francisco es irrepetible, así de claro. No, es un papa distinto, era un papa para incluso para los que no les gustan los papas. Es cierto que muchas de sus reformas, algunas no fueron de gran calado, otras no lograron consolidarse, pero logró posicionar a la iglesia del lado correcto de la historia, por lo menos en sus pronunciamientos y en sus discursos. Y ahí es entonces donde comienzan a hablarse. ¿Qué es lo que se discute en este cónclave? Política, como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, ¿no? Y hay que mencionar algo muy interesante, fíjese, el tema editorial, el tema del cine incluso, que ha sabido recoger esta ola papista y papanatista, dirían los expertos. Hay una película que se llama Cónclave, que bueno, ha sido nuevamente reprogramada en los cines, en las plataformas, ha tenido un crecimiento brutal. Lo mismo ha ocurrido con el bestseller del mismo nombre de Robert Harris, incluso con la película Los dos papas, si no mal recuerdo. Por ahí el periodista Eric Frattini ha sabido aprovechar el momento publicando su enésimo libro sobre las conspiraciones vaticanas, y también la prensa religiosa y los periodistas independientes, como se dicen, no acompañados por el inevitable tufo de esa solemnidad que de repente parece ya más del siglo pasado, pues han vuelto figuras, ¿no? Figuras en los diferentes espacios, en las diferentes cadenas. Han hablado de la continuidad precisamente de Francisco. Han hablado del Papa de Roma, destacando en el Vaticano sus equipos de reporteros, de unidades móviles, además de organizar interminables debates sobre la figura del Papa y el futuro del Papa. Pero ante el murmullo beato, dirían por ahí, ¿en dónde están las voces progresistas, las voces críticas, las voces laicistas? No han existido ni se les ha convocado. Nadie ha hablado del laicismo en nuestra sociedad ni del papel real que juega la Iglesia Católica como factor de poder. Y no, de esto apenas se han oído algunas voces. Nadie ha hablado de que la Iglesia Católica sea la primera proveedora privada de educación en el mundo, por ejemplo, y que sea una de las corporaciones más potentes en el ámbito de la sanidad privada y la primera en el negocio de la caridad en el mundo. Y esto mueve mucho dinero y nadie de esto está hablando de ello. ¿Por qué tendría que ser necesario y fundamental? Porque la llegada de un papa, la personalidad de un papa, la forma de operar de un papa marca cómo se manejan este tipo de puntos fundamentales. Ni siquiera se ha hablado del papel de la Iglesia Católica como paraíso fiscal, también como lavadora de dinero en sucio. Y no, tampoco. Todo ha sido soterrado bajo el peso precisamente de las loas a la figura de Francisco para desviar la atención
de una discusión mucho más profunda, no mucho, mucho más profunda, que tiene que ver sobre el futuro de la propia Iglesia, católica, ¿no? Un personaje que se le ha querido a Francisco de repente ubicar ya como, bueno, pues ya terminó su papado, vámonos por otro lado. Y ahí es donde está faltando las voces de izquierda en toda esta discusión del Vaticano, ¿sabe? ¿Por qué? Porque en realidad se requiere un debate mucho más profundo de la necesidad de seguir el progresismo en la iglesia, de seguir los cambios en la iglesia, de seguir el debate en la iglesia para limpiar a la iglesia. La actitud, por supuesto, de muchos políticos es verdaderamente lamentable. Una actitud de sopilotes, una actitud literalmente de buitres, ¿no? Y uno tiene que exigir desde la izquierda, por supuesto, que la iglesia cumpla con su papel, un papel en el cual tiene que regresar a su esencia, una esencia que lo lleve a apoyar las causas que realmente hablan de humanidad, que realmente hablan de desarrollo, que realmente protegen a los que menos tienen, mantener esa postura por parte de Francisco de defender a los pobres, de cuestionar la cultura del descarte y demás. Y eso es un tema. Incluso ha llamado mucho la atención el caso de las casas de apuestas, ¿no? Las casas de apuestas que también, no creas, son un factor importante en ese sentido, de periodistas vaticanistas, ¿no? Que hablan de varios cardenales como favoritos. Algunos los definen como los periféricos, otros como los progresistas, los africanos conservadores como Roberto Sara o el conservador húngaro Peter Erdo, o los moderados italianos de extremo centro como Parolino Suppi, el caso, por supuesto, de Tagle. Pero en verdad y pese a las expectativas, la gran pregunta aquí es si cualquiera de los elegidos, ¿no? Buscará adaptar a la Iglesia Católica al mundo actual o buscará regresarla en el tiempo. Estamos hablando de que la Iglesia es una estructura organizativa, económica y social muy compleja, muy, muy poderosa y con muchos intereses, muchísimos intereses, y que las decisiones se toman simultáneamente en muchos despachos y en muchos continentes. Y quien encabeza la Iglesia Católica en un momento dado, la pregunta aquí ya es, ¿qué tan importante puede llegar a ser, ¿no? Cuando surjan los problemas, por ejemplo, se la aparta, va a entrar al enfrentamiento de los mismos, ¿no? Hay muchas voces, ¿no? Muchas voces que dicen que el próximo papa habla portugués, ¿no? Que tiene menos de 60 años, que es poeta, que es ensayista espiritual, que sus libros ya se han publicado en español y lo más importante, contrariamente a lo que parece, es un tapado precisamente de, de un grupo intermedio, ¿no? Intermedio, que busca alejarse un poco de las posturas de Francisco, pero que llega a entender, ¿no? Quién es y qué necesita la iglesia en este momento, por lo menos para tratar de salir avante de de todo esto. Lo cierto es que el Vaticano es un Estado y la Santa Sede un sujeto de derecho internacional. Y en ese marco que no es menor y que no podríamos, por supuesto, dejar de lado, nos topamos con toda una gama de intereses que son fundamentales, fundamentales, y que ayer ya se los decía, ¿no? Que te topas, por ejemplo, sí, con esa ala conservadora que busca reventar la agenda de Bergoglio, el ala reaccionaria que ha sacado al tablero a sus mejores piezas, los cardenales Müller, Ruini, Bagnasco, alfiles que se han prodigado en entrevistas y artículos en medios importantes. A sus 92 años, Ruini, quien presidió la Conferencia Episcopal Italiana durante 16 años, en los que apuntaló los papados de Boutila y de Ratzinger, así como el régimen berlusconiano, sostiene ahora en plena campaña que hace falta un papa bueno, profundamente creyente, como si el fallecido no hubiera sido ni lo uno ni lo otro, y que hay que restituir la iglesia a los católicos. Asegura que hay que restituir la iglesia a los católicos y no conformarse con una fe problemática, no, marcando nuevamente una diferencia muy grande en torno a las frases de Francisco, ¿no? Incluso hay
Hay frases de Francisco que no se las perdona a este grupo, como que el Papa, los obispos y otros ministros ordenados no son los únicos evangelizadores de la iglesia. Eso les pegó durísimo cuando habló o llegó a evocar también, por supuesto, otro tipo de participación de laicos. Müller, por ejemplo, ha llegado a evocar la amenaza de un cisma cuando no hay claridad en la doctrina. Y el ala conservadora le interesa que la campaña sea cuanto más larga mejor. ¿Por qué? Porque necesita comprar tiempo para seguir minando la credibilidad de sus adversarios y amedrentando sobre todo al rebaño con el lobo del cisma. Y todo ello mientras esconden obviamente la identidad de su auténtico candidato, aireando el nombre del cardenal urbanista Erdo, que es uno de los que no hay que dejar de lado porque es el candidato de los conservadores, ¿no? También anda por ahí el nombre del arzobispo de Florencia, Vettori. Ahora bien, como parece muy improbable que lleguen a 89 votos para imponer a su candidato, pues su verdadera batalla será conseguir que el nuevo papa sea lo menos bergogliano y sinodal posible. Hay que acabar con el lío creativo de Bergoglio, dice esta la conservadora, o dicho de otro modo, hay que recuperar el poder perdido a manos precisamente de los laicos y de las mujeres. Y por el otro lado, es lo que les he dicho, ¿no? Lo que hacemos ayer. Los bergoglianos más puros, como los cardenales jesuitas Cerny y Hollerich, tienen claro que las reformas sinodales necesitan solo de tiempo y paciencia, que las reformas institucionales que han abierto espacio a las mujeres en el gobierno de la Iglesia no tienen marcha atrás y que la participación de los laicos ayuda tanto a los obispos como a la curia y que Francisco siempre mantuvo la misma consigna, adelante, adelante. El problema del ala progresista es su división, ¿no? Que ya la ha enfrentado antes. Está el político Supi, insisto, está el joven Pisabaya, está el exótico y simpático Tagle, está la experiencia sinodal de Grange, está el moderado y diplomático Parolín, todos hombres de Francisco, pero ahora, ¿cuál? ¿Más curial o más pastoral? En fin, es parte de lo que seguramente ahorita se está discutiendo en el Vaticano y veremos cómo se va dando. Ante esta distopía acechante, la campaña electoral vaticana de pronto cobra aún más importancia, ¿no le parece? Acercar el caballo ganador se vuelve frívolo y los vetos cruzados importan lo que importan y las payasadas del Papa Trump se vuelven seriamente graves. Y eso no lo podemos dejar de lado en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Como siempre un gusto, como siempre un placer. 10 minutos de análisis. Gracias.